Sí, Señor Dios Todopoderoso, agradecidos estamos por poder disponer de tu palabra para acudir a ella y ver cómo eres tú realmente. Podemos apreciar en ella tus perfecciones, Señor, y por eso queremos estudiarlas, queremos revisarlas, Señor, para conocerte más a ti. Hoy, Señor, queremos estudiar la bondad, Señor, que como todas tus perfecciones se manifiesta de manera perfecta en ti. Eres tú el único que es bueno, absolutamente, Señor. Y esta tarde queremos indagar en ese concepto a través de tu palabra. Señor, aparta de nosotros esos pensamientos que nos distraen. Señor, ayúdanos a reflejar tu bondad, Señor. Ayúdanos a buscar también esa perfección, porque tú eres perfecto, Señor. Ayúdanos a ser santos, porque tú eres santo, Señor. Y demanda de nosotros un estándar diferente, Señor. Por eso has transformado nuestros corazones, Señor. Por eso sigues transformando nuestras vidas, Señor. Por hacernos criaturas que se deleiten en adorarte a ti, Señor, en darte la gloria, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Muy buenas tardes y bienvenidos un jueves más a este tiempo de meditación de la palabra. El temor de Dios es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Hoy vamos a ver un nuevo atributo comunicable de Dios, la bondad. Buscando en el diccionario de la Real Academia de la Lengua, la palabra bondad, encontramos las siguientes definiciones. La primera de ellas, cualidad de bueno. La segunda, natural inclinación a hacer el bien. La tercera, acción buena. Por ejemplo, usándolo en plural, agradezco tus bondades, tus buenas acciones. Otra acepción que nos da el diccionario es blandura y apacibilidad de genio. Y la última definición que nos aporta el diccionario es amabilidad de una persona respecto a otra. Por ejemplo, como fórmula de cortesía, tenga usted la bondad de venir, tuvo la bondad de llamarme. Cuando hablamos del atributo, de la perfección de Dios, de la bondad, hacemos referencia a la primera acepción, cualidad de bueno, de forma perfecta. Esa cualidad de bueno solamente la tiene Dios en suma perfección. A la segunda acepción, natural inclinación a hacer el bien, en Dios se da verdaderamente de forma natural, porque está en su naturaleza, porque forma parte de su naturaleza. También la tercera acepción se puede aplicar a nuestro Dios, acción buena, pues todo gesto, acto o incluso pensamiento de Dios es una bondad. También la cuarta acepción, blandura y apacibilidad de genio, pues es así como actúa Dios, pues sus actos no son fruto de la improvisación o la consecuencia de algún suceso incontrolado. Él no reacciona a las cosas, sino que va por delante de todos los sucesos. Y también la quinta acepción, amabilidad de una persona respecto a otra, en el caso de Dios, pues es la manera de actuar de Dios con las personas, pero también es la forma de interactuar las tres personas de la Trinidad entre sí. La bondad es la forma en la que ellos interactúan entre sí, una bondad perfecta entre ellos tres. La bondad de Dios es que Él es la suma perfecta, la fuente y el estándar para sí mismo y para sus criaturas, de lo que es sin perjuicio, es decir, que de lo que conduce al bienestar, de lo que es virtuoso, de lo que es beneficioso y de lo que es hermoso. Pero dejemos que sea la Biblia la que nos hable de la bondad de Dios y nos la describa. Y como primer punto queremos tratar, o queremos exponer, o la Biblia nos expone, que no hay nadie bueno excepto Dios. El ser humano hace todas las cosas con una intención, incluso cuando aparentemente obra desinteresadamente, obra para su propio contentamiento, su propia tranquilidad. En Mateo 5:48 podemos leer, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Este versículo nos habla de un Dios que es perfecto y lanza el reto a los creyentes de buscar la santidad.
Este pasaje se encuentra en el Sermón del Monte. En los versículos anteriores, Jesús habla del amor al prójimo, incluso al prójimo que es enemigo, pues el verdadero amor es aquel que no busca réditos. El amor que Dios profesa por su bondad, sin buscar beneficio o la devolución del mismo. Si nos acercamos ahora a Marcos, el capítulo 10, el versículo 18, podemos leer: y Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno, sino solo uno, Dios. Las palabras que Jesús intercambió con el joven rico, palabras de Jesús al joven rico, con las que Jesús ponía de manifiesto que solamente hay uno que es bueno, con todas las letras en mayúsculas, es Dios. Como segundo punto queríamos tratar cómo todas las criaturas están llamadas a alabar la bondad de Dios. Si nos acercamos a Primera de Crónicas, el capítulo 16, el versículo 34, la palabra nos dice: dad gracias al Señor porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Segunda de Crónicas 5:13, cuando sonaban pues las trompetas y cantaban todos a una, para alabar y dar gracias a Jehová. Y a medida que alzaban la voz con trompetas y címbalos y otros instrumentos de música, alababan a Jehová diciendo: porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre. Entonces la casa se llenó de una nube, la casa de Jehová. Salmo 106:1, aleluya, alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Salmo 107:1, alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Salmo 118:1, alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Salmo 136:1, alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Jeremías 33:11, ha de oírse una voz de gozo y de alegría, voz de desposado y voz de desposada, voz de los que digan: alabad a Jehová de los ejércitos, porque Jehová es bueno, porque para siempre es su misericordia, voz de los que traigan ofrendas de acción de gracias a la casa de Jehová, porque volveré a traer los cautivos de la tierra como al principio, ha dicho Jehová. Todos los seres humanos fueron creados para alabar a Dios, en ello está su deleite, pero tras el pecado la naturaleza del hombre quedó corrompida. A partir de entonces el ser humano se esconde de Dios y en vez de adorarlo, ahoga su propia culpabilidad trasladando la culpa sobre Dios. Solamente aquellos que han sido rescatados por Dios de la esclavitud del pecado aprecian que en la alabanza de su bondad el ser humano está completo. Como tercer punto, queríamos ver en la Biblia que en ella se insta a las personas a confiar en el Señor y descubrir que Él es bueno. Salmo 34:8, gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en Él. La palabra nos invita a participar, a ser testigos de la bondad inconmensurable de Dios y a ser dichosos en confiar en un Dios que verdaderamente es bondad. A continuación, la palabra también nos explica la bondad de Dios y nos dice que Dios es el bien absoluto. Volvemos a Marcos 10:18 y Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno, sino solo uno, Dios. El joven rico se había referido a Jesús, se había acercado a él y le había dicho: maestro bueno. Y Jesús le responde de esta forma: ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno, sino solo uno, Dios. Establece la singularidad de la bondad de Dios, aparte de que Jesús está presentando él mismo como Dios. Está también definiendo este atributo de Dios. Solamente Dios es el poseedor de la bondad y de esa manera se presenta como el bien absoluto. Fuera de Dios no se manifiesta el bien o la bondad en toda su completitud. Podemos atisbar indicios, pero no es la bondad real, que solo la manifiesta Dios mismo. Como tal, no se le puede agradar con nada que no sea la absoluta perfección. De ahí que en un sentido supremo solo pueda agradarse de sí mismo. Dios solamente puede agradarse de sí mismo, puesto que Él es solo la bondad. Por consiguiente, cuando Él ama a sus criaturas,
Las ama con una importante estima hacia sí mismo. Una manera de agradarse a sí mismo es amar a sus criaturas. Él es absolutamente perfecto. Dios es la fuente de todas las bendiciones de sus criaturas. Santiago 1,17 nos dice: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Todo lo bueno de que disponemos procede de Dios. Por eso no recibimos bondades de aquellas cosas que no vienen de Dios. El mundo, esclavo del pecado, ofrece opciones que no proceden de Dios y que por tanto no son bendiciones para nuestra vida. Podrán producir una falsa felicidad, engaño, satisfacer nuestros impulsos primarios, pero no corrigen el vacío del hombre, que no tiene a Dios. Él es el más alto bien, en latín summum bonum, para sus criaturas. Él es el más alto bien para sus criaturas, el objetivo adecuado de todos los que se esfuerzan por la verdadera bondad. Por eso Dios es la única referencia de bondad para nosotros. A veces establecemos los cánones de comportamiento humano en las frases bonitas, los pensamientos ágiles que impresionan por su expresividad de otras personas. Famosos en la tele proclaman sus 20 mandamientos de la vida que solamente funcionan para la felicidad de sus propias vidas, pero en ningún momento piensan en los demás. Tal no es el caso de Dios. Su bondad es un atributo, es su atributo. Y por tanto, cuando se manifiesta, el beneficio no solo redunda en sí mismo. Todo lo que hizo Dios, también podemos decir que fue originalmente bueno antes del pecado. Vio Dios todo lo que había hecho y era muy bueno. Génesis 1:31. La bondad de Dios se muestra en la ley que dio a Israel. La ley santa, justa y buena. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. Dios puede crear solo lo que es bueno porque Él es completamente bueno. Dios no creó el mal. Por el contrario, el mal es la ausencia de bondad. Y eso es lo que Dios no es. Por su bondad, Dios aborrece el pecado y lo juzgará en algún día. La voluntad de nuestro buen Dios es que nunca pequemos. Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Santiago 1:13. La bondad de Dios debe llevarnos a la gratitud de nuestra parte. Alabad al Señor porque es bueno, porque para siempre es su misericordia. Salmo 107:1. Sin embargo, la gente por naturaleza no quiere seguir o dar gracias a Dios, como explicábamos antes. En cambio, los hombres amaron más a las tinieblas que a la luz, porque sus obras eran malas. Juan 3:19. En el Antiguo Testamento los israelitas rechazaron repetidamente la buena ley de Dios. Olvidaron su bondad para con ellos y le fueron infieles. Se olvidaron de sus obras y de sus maravillas que les había mostrado. Salmo 78:11. Finalmente, la bondad de Dios se ve en su plan para redimirnos del pecado. El Evangelio son buenas noticias, es buenas noticias. En su bondad Dios envió a su Hijo para que fuera el sacrificio perfecto e intachable, para que pudiésemos ser perdonados de nuestros pecados. Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y es la bondad de Dios la que te lleva al arrepentimiento. Romanos 2:4. Solo hay uno que es completa y verdaderamente bueno, Dios. Reiteramos esa realidad. Este buen Dios nos invita a buscarlo y a gustar y ver que es bueno el Señor. Dichoso el hombre que confía en Él. Leíamos en Salmo 34:8. ¿Quieres conocer más acerca de Dios y sus perfecciones? Contacta con nosotros en nuestra página de Facebook, cuyo enlace compartimos en la descripción. Y si tienes alguna duda o bien necesitas una Biblia para poder aprender más de Dios, para poder leer la Biblia y ver todo lo que ella nos revela de Dios, contacta, como te decimos, en esta página de Facebook. Les emplazo para el próximo jueves y si Dios quiere seguiremos buscando en la Biblia, en la palabra de Dios,
para seguir descubriendo al Dios bueno. Puedes confiar en que su bondad es infinita para con sus criaturas. El Dios de las perfecciones reveladas en la Biblia. Bendiciones en Cristo.